Muy buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Suquet García y les voy a hablar de la evolución histórica del icono desde su origen hasta su aplicación en las aulas virtuales. Como parte del experto en tecnología educativa de FATLA, Fraternidad Alcor, módulo 4, diseño de aulas iconográficas. Segunda tarea, primera semana. El icono. Los iconos son unos tipos de signos gráficos en los cuales se trata de representar a un referente con un significante que lo debe representar y a su vez aportar un significado muy claro y que no tenga interpretaciones. ¿Qué es un referente? Es el objeto al cual nos referimos, bien sea real o sea imaginario. Y un significante es lo que realmente vamos a percibir del signo. El significado es la representación mental a partir del significante. El icono debe parecerse a los representados. Así están los dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas, etc. La iconografía se encarga de estudiar, describir, analizar y clasificar todo lo que son las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones que se encuentran contenidas en retratos, cuadros, retablos, estatuas y monumentos, así como su simbología y atributos. También podemos decir que la iconografía se dedica a lo que es el estudio del origen y la evolución de las imágenes, cómo se emplean los recursos simbólicos y cuáles son sus relaciones con lo alegórico. La iconología se encarga de estudiar las imágenes, emblemas, alegorías y monumentos con que los artistas han representado a los personajes mitológicos, religiosos o históricos. Y se diferencia la iconología de la iconografía en que la iconografía se encarga de describir simplemente a las imágenes, a diferencia de que la iconología las va a estudiar en todos sus aspectos, las compara, las clasifica, puede formular leyes o reglas para conocer su antigüedad y diversos significados o interpretaciones. Como aproximación histórica al icono, empecemos con unas palabras de Juan Pablo II. Así como la lectura de los libros materiales permite la comprensión de la palabra viva del Señor, del mismo modo el icono permite acceder a través de la vista a los misterios de la salvación. Constantino el Grande. Le debemos a Constantino la expansión de la religión cristiana a través de el credo de Nicea. Eso es lo que consideran los estudiosos, porque Constantino fue el primer emperador que detuvo la persecución de los cristianos y le dio libertad al culto cristianismo con el edicto de Milán en el año 313. Creó el imperio bizantino comenzando en la ciudad de Bizancio, que es la actual Estambul, que llamó Constantinopla o Nueva Roma. En la teología, el icono es una representación de lo invisible y es la representación del mundo espiritual. Desde el siglo I va a poseer un estatus especial como imagen sagrada, donde es lo visible de lo invisible, porque su imagen representa un espíritu invisible que vive en un cuerpo visible. Como contexto histórico, los estudiosos de la iconografía han coincidido en marcar épocas que se van a extender desde los siglos IV al siglo XV, donde el criterio más seguido es dividirlo en tres grandes etapas: la primera edad de oro, la época iconoclasta y la segunda edad de oro. En la primera edad de oro del siglo IV al siglo IX aparece Justiniano y se continúan los cristianos sus soluciones de continuidad con una forma de expresión artística que va a imitar las conocidas formas romanas. En el siglo IV, Justiniano se ven aparecer grandes templos y basílicas capaces de albergar a una numerosísima afluencia de las gentes del imperio que ya están convertidas al cristianismo, porque la profesión del emperador es cristiana. Las bases para este primer periodo de oro se establecen en el siglo V con las aportaciones del arte cristiano oriental. La época iconoclasta, que va del siglo VIII al siglo XI, fue muy interesante porque aquí se presentaron los contrarios a los iconos, que eran los iconoclastas. Van a iniciar un fuerte movimiento caracterizado por un radicalismo religioso que va a conllevar la destrucción de las imágenes y persecución de los defensores de estas. Se convocó un concilio en Hierella en el año 754 donde se va a condenar el uso de los iconos. Este periodo duró aproximadamente unos 30 años y
se detuvo cuando se estableció el séptimo concilio ecuménico o el segundo de Nicea en el año 787. En la segunda edad de oro, de lo que van del siglo XI al siglo XV, la paz que proporciona este concilio le permite a Bizancio desarrollar la imagen y la estética bizantina hasta un verdadero apogeo de las bellas artes que va a irradiar a países vecinos, especialmente a Rusia y al oriente musulmán. ¿Qué es el icono en la informática? Simplemente el icono es un pictograma que es utilizado para representar archivos, carpetas, programas, unidades de almacenamiento, etcétera, en un sistema operativo gráfico. Sus tamaños van desde los 16 por 16 píxeles hasta los 128 por 128 aproximadamente. Ese es el promedio. De la iconografía religiosa de la computadora. En el año 1981, la Xerox sacó la 8010 Star Information System, una computadora que utilizaba una interfaz gráfica de usuario que estaba basada en elementos como ventanas, iconos, carpetas, ratón, red Ethernet, servidores de archivos, servidores de impresoras y correo electrónico. Esta computadora fue utilizada a nivel empresarial, era muy cara, muy costosa y no fue utilizada como computadora personal, solamente en un ambiente corporativo. Luego, en el año 1983, la Apple Macintosh lanza la computadora Lisa. La computadora Lisa poseía unos diseños muy accesibles y divertidos establecidos por Susan Kerr, una diseñadora gráfica que le dio la interfaz de la Apple Lisa un aspecto relajado. Estos iconos van a sentar un precedente en lo que es la historia de la interfaz gráfica y aún en la actualidad se utilizan muchos de estos iconos en nuestros escritorios. Estos iconos eran, su característica principal era que eran en blanco y negro. Luego, con el desarrollo de la informática, los avances tecnológicos y de los años 80, 90, 2000 hasta nuestra época, los iconos han variado en textura, colores, transparencia, un enorme realismo que lleva al usuario hacia otro nivel. Llegamos a la educación. En la actualidad, ¿por qué son importantes los recursos gráficos en la educación? A medida que la educación evoluciona en la era digital, también los planes de estudio van a encontrarse en un cambio constante. Las herramientas web 2.0, donde la interoperabilidad es el principal elemento, la interacción. La educación 2.0 comparte esos mismos elementos, donde se va a compartir información, existe interoperabilidad, el diseño está centrado en el usuario y existe la presencia de la colaboración para crear contenido. Los recursos gráficos en la educación más utilizados son la tipografía y el lettering, las imágenes e ilustraciones, infografías, tablas, gráficos y por supuesto los iconos en sus nuevas formas. Los iconos son muy versátiles y los estudiantes los pueden utilizar en cualquier proyecto estudiantil. Y de hecho, podemos establecer que como el primer recurso visual que van a utilizar las herramientas de la web 2.0 se encuentran los iconos. Los iconos deben ser simples. Los iconos deben ser concisos, deben ser fáciles de reconocer, deben ser fáciles de entender, deben favorecer la usabilidad del usuario, hay que reforzar el mensaje o deben reforzar el mensaje, deben poseer una posición coherente en la estructura del aula y los iconos deben adaptarse a la estética del aula virtual. Estos elementos son muy importantes porque en ellos debe enfocarse quien vaya a diseñar los iconos para el proceso educativo. Llegamos al año 1998. La llegada de la tecnología a la educación se encargó de potenciar los procesos de aprendizaje
y le dio un gran poder a la iconografía. Estos avances continuos en la tecnología de Internet y la capacidad gráfica de los dispositivos electrónicos van a permitir que se posicionen los iconos como un gran elemento comunicador. La metodología Passier se va a enfocar en el uso de las tecnologías de información y comunicación como un aliado en el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje que va a contribuir a la formación del estudiante y va a realzar el modelo pedagógico a emplear por el docente. En el año 1998, el ingeniero Pedro Camacho, basado en una metodología de trabajo en línea llamada Passier, reemplazó el uso de los enlaces de texto por iconos en las aulas virtuales de enlace, que eran aulas de primera generación, lo que mejoró e incrementó el dinamismo en las aulas a la vez que creció el porcentaje de lectura de los contenidos y una mayor atención por parte de los usuarios. El desarrollo de un aula iconográfica se centra en la metodología Passier y se va a orientar al uso y aplicación de las herramientas virtuales como aporte a la educación. En este sentido, el aula iconográfica se va a definir como un espacio diseñado bajo la presentación de una o varias imágenes, botones, fotografías, imágenes alusivas, que vinculan un recurso o actividad del curso que están ocultas ante el participante y donde él va a ser el principal protagonista y ejecutor de cada una de las ideas expuestas. En este sentido, las aulas iconográficas son aulas diseñadas bajo una identidad gráfica homogénea y estandarizadas que están basadas en una serie de iconografías que van a sintetizar conceptos o ideas asociadas a una temática específica, buscando de esta manera pues guiar de una manera intuitiva al participante a través de iconos o imágenes alegóricas a lo largo de su recorrido por el curso. De esta manera finalizamos la presentación de la evolución histórica del icono desde su origen hasta su aplicación en las aulas virtuales, especialmente las aulas virtuales iconográficas. Muy buen día.